esta oportunidad le damos las gracias a Salud, que a través de la Gerencia de Prestaciones Económicas nos ha podido facilitar la presencia de dos de sus profesionales, que los cuales tenemos acá, y a continuación los voy a presentar. En primer lugar tenemos al doctor Carlos Ceballos Palacios, el jefe del Centro de Validación de la Incapacidad Temporal CEVID de Salud, y también tenemos a la doctora Lilia Ramírez Espinosa, jefa de la División de la Gerencia de Prestaciones Económicas. A nombre de la institución, a nombre de nuestra Superintendenta Nacional, la doctora Silvia Cáceres Pizarro, le damos la bienvenida y les agradecemos mucho su participación en esta conferencia. Le damos por favor pase al doctor Ceballos para que pueda iniciar su participación, y le agradecemos su presencia aquí, al igual que todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy queremos aprovechar con ustedes, lanzar algunas ideas fuerza en el tema de lo que es gestión de la incapacidad temporal y la maternidad. Bien. ¿Y esto por qué? Porque las certificaciones médicas que vamos a tocar el día de hoy están vinculadas siempre a una prestación económica. Bien. En seguridad social es un tema que nos compete a todos. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la seguridad social. Como empleador, como trabajador, ¿no? Y como miembro de esta institución. Y ustedes saben que nosotros estamos adscritos al Ministerio de Trabajo y por lo tanto es un tema también relevante para ustedes. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Nosotros cada vez que hablamos de estos temas, fuera de la institución, lo que buscamos es tener siempre socios estratégicos, o también llamados aliados estratégicos. ¿Por qué? Porque nos permite que ustedes conozcan y a la vez divulguen, ¿no?, este tema de la incapacidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando hablamos de valoración de incapacidades, a nivel nacional no hay muchas cosas bien definidas. Hace poco la Defensoría del Pueblo cursó una carta a este ministerio diciendo que se cree una comisión para comenzar primero a homogeneizar y a unificar términos, y segundo, hacer revisiones de algunas normas legales que están vigentes. Por ejemplo, cuando se habla de incapacidad permanente y absoluta, que es una causal de cese en el decreto ley 728, bien, no se define en ningún documento qué cosa es una incapacidad de este tipo. Bien, y así por el estilo. Entonces, lo que queremos es tener aliados estratégicos que nos permitan conocer todo este proceso. El proceso está enmarcado dentro de la ley 26790, que es la ley de modernidad de la seguridad social. Nosotros con esta ley nos convertimos en administradores y prestadores a la vez. Administradores de dos grandes seguros. El primero de ellos es el régimen contributivo del Seguro Social de Salud, y el segundo de ellos es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Bien, ¿qué significa cada uno de ellos? En el primer seguro, el régimen contributivo, da cobertura a todas las contingencias producto de un riesgo común. ¿Y qué cosa es un riesgo común? Todo aquello que no está relacionado con el trabajo. Y las tres contingencias que se reconocen por esta ley es el accidente común, la enfermedad común y la maternidad. Y cuando hablamos del seguro complementario de trabajo de riesgo, nos estamos refiriendo a siniestros de tipo laboral, obviamente por riesgos que acontecen en el centro de trabajo.
y como tales se considera la enfermedad profesional y al accidente de trabajo. Bien, entonces ambos dan origen a un CITT a partir del 21º día, que es donde comienza a reconocerse el pago de un subsidio. Ya este tema lo vamos a tocar en la segunda parte para hablar de qué se trata. Las incapacidades, de acuerdo a la 26790, hay de dos tipos: las llamadas temporales y las llamadas permanentes. Las llamadas temporales dan origen siempre a un subsidio y las llamadas permanentes dan origen a una pensión. Y estoy hablando básicamente de pensión de invalidez. Bien, acá vamos a tocar el tema de lo que es incapacidad temporal. ¿Qué cosa es incapacidad temporal? De acuerdo a la definición dada por ley, es toda aquella que puede resolverse en un periodo igual o menor a 11 meses con 10 días. Bien, entonces temporal es toda aquella incapacidad que pueda ser resuelta en un periodo igual o menor a 11 meses con 10 días. Bien, y dos cosas. Cuando se trata de riesgos comunes, enfermedad común, accidente común, siempre pasan a una comisión médica para determinar la naturaleza de la misma incapacidad. Y acá fluye otra definición, que es la incapacidad no temporal. Si dijimos que lo temporal es todo aquello que se puede resolver, lo no temporal será todo aquello que no se puede resolver en un periodo igual o menor a 11 meses con 10 días. Bien, acá de repente encuentran una primera confusión o algo que les llama la atención. Yo no estoy hablando de invalidez, estoy hablando de incapacidad. Porque cuando hablamos de incapacidades estamos hablando de subsidios. Y cuando hablamos de invalidez estamos hablando de pensiones. Bien, entonces es otra definición, que no son sinónimos, sino tienen componentes diferentes. Bien. ¿Cómo reconocemos en la seguridad social la incapacidad? Tal como el título de la exposición lo dice, a través de una certificación médica. En el país existen múltiples certificaciones médicas. Hay un certificado cuando uno nace, hay un certificado cuando uno muere, hay un certificado que es necesario para matricular a nuestros hijos al colegio, hay un certificado que a uno le piden cuando viaja al extranjero, y así por el estilo. Tenemos más o menos 20 tipos de certificaciones médicas. Bien, y hay otro certificado que está relacionado a la incapacidad y que muchas veces nosotros lo confundimos. Y es el llamado certificado que incluye la palabra descanso médico. Y nosotros siempre hacemos la primera aclaración, que descanso médico no es igual a incapacidad. Bien, y vamos a tomar como un ejemplo simple. Si yo me fracturo este brazo a nivel de la muñeca y mi traumatólogo me dice que debo usar un yeso por 45 días, significa que esta articulación debe descansar 45 días. Bien, entonces yo debo descansar ¿cuánto tiempo? 45 días. ¿Y qué es incapacidad? Si me tocara dictar esta charla con un yeso y cumpliendo con el descanso médico, ¿podría hacerlo? Sí, porque yo no pienso ni hablo con el brazo. Mi trabajo habitual, en este caso, sería de expositor y por lo tanto sí podría dictar esta charla. Y para mí la incapacidad sería de 1 día a 2 días. Y mi descanso médico seguiría siendo igual para todos si es de 45 días. Pero no es igual incapacidad que
descanso médico. Bien, y nosotros otorgamos dos formatos de SIP. El primer formato, que lo usan en casi todos los hospitales, y el segundo formato, llamado SIP electrónico, ¿no?, que lo usamos en el Centro de Valoración de la Incapacidad Temporal, que es el formato que al final lo vamos a tener que utilizar a nivel nacional. Bien, entonces, para entender mejor, casi el ejemplo que le hago. En cada uno de ellos, los días de descanso serán de 30, ¿no?, pero los días de incapacidad variarán de acuerdo al trabajo habitual. ¿Y esto por qué? ¿Qué entendemos por incapacidad? De acuerdo al diccionario de la Real Academia, nos dice que es toda disminución o pérdida de una capacidad. ¿Qué cosa quiere decir? Que yo primero debo haber adquirido una capacidad. ¿Y la capacidad para qué se da? Para trabajar. Entonces, cuando yo hablo de incapacidad de tipo laboral, es para el trabajo que yo estoy desempeñando. Es por eso que nosotros siempre usamos dos variables que van juntas de la mano: lesión, función. O sea, cómo la lesión influye en la función que yo realizo al trabajar o al tener un oficio. Bien, entonces, por eso es que no todas las incapacidades son vistas y medidas y valoradas sí, pero calificadas de manera diferente. Y puede existir hasta paradojas. Por ejemplo, el seguro complementario de trabajo de riesgo. Si a mí me evalúa y soy director del hospital, en un accidente me amputaron una mano, una pierna, ¿podré seguir siendo director del hospital? Sí, ¿no es cierto? Pero si yo soy futbolista, ¿podré seguir siendo futbolista? No. Entonces uno tendrá incapacidad parcial y el otro tendrá incapacidad total. Bien, entonces con esto queremos decir, y cuando decimos causa médica, es que esta incapacidad es producto de una enfermedad, de una lesión o de una secuela. Hablamos de lesiones en el caso de accidentes, ¿bien? Y de secuelas, que puede ser para ambos. Bien. Entonces, primer criterio, el médico. El segundo criterio, el laboral. ¿Qué nos interesa en el criterio laboral? Primero, lo que es carga laboral. Ustedes deben de manejar bastante bien este tema de carga laboral. Carga laboral es todo requerimiento psicofísico que tiene una persona para desarrollar un oficio o una profesión. Hay oficios o profesiones que requieren de una carga más de tipo mental, o sea, todos aquellos que trabajan con datos, y todos aquellos que trabajan con objetos requieren de una carga física. Entonces acá existe la carga física, la carga mental y la carga mixta. Si yo digo médico, ¿qué tipo de carga tiene? Mental, ¿no es cierto? Es por eso que ustedes han visto que muchos médicos con parálisis de ambos miembros inferiores por secuela de polio, ¿no?, trabajan normal como médicos internistas o como médicos generales. Pero si yo digo traumatólogo, aparte de la carga física, mental, necesitaré de una carga física. Es por eso que ustedes ven más hombres que mujeres, no porque las mujeres no puedan realizar esfuerzos, sino que son esfuerzos que requieren continuidad. Bien, entonces por eso hablamos de carga física. Y segundo, hablamos de jornadas laborales. No es lo mismo trabajar 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas o un día completo. Bien, y además de los riesgos que existen en el trabajo. Ustedes, por ejemplo, hacen inspecciones e investigaciones de accidentes de trabajo, y esto lo tienen bastante claro. Bien, entonces es fácil poder entender entonces que de lo que se trata es
Cuando yo evalúo con el criterio médico, busco el diagnóstico, el impedimento y la clase funcional. Y cuando evalúo la función o tarea, ¿no?, veo qué trabajo es el habitual, qué requerimientos tiene y qué demandas necesita. Y entre ambas cosas me está poniendo lo que es incapacidad. ¿Bien? ¿Qué significa impedimentos? Y ahí viene la primera diferencia del descanso físico del impedimento. Si yo me fracturo una pierna, los impedimentos clásicos, ¿cuáles son? Primero, que podría hacer esto con dificultad. Eso se llama alteración de la marcha. Segundo, ¿podré hacer esto? No, disminución de movimientos. Tercero, ¿podría hacer esto? Disminución de la fuerza. Entonces, ¿a quién afecta más? ¿Al futbolista, al cartero o a la secretaria? Más al futbolista, segundo al cartero y menos a la secretaria. ¿Entendido? Por esto. Entonces, no es que evaluamos la fractura, sino evaluamos qué impedimentos produce. Igual, si se produce un desprendimiento de retina y tengo disminución de la agudeza visual y de los campos visuales y soy chofer, ¿podré manejar? De ninguna manera. Bien, entonces a esto nos estamos refiriendo, a lo que es capacidad o lo que es incapacidad. Entonces, criterio médico, la enfermedad, ¿para qué me sirve? Para reconocer si el diagnóstico es definitivo o si el diagnóstico es simplemente a descartarlo o presuntivo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en emergencia, alguien llega con un dolor abdominal y cuando presentan ese certificado de 7 o 8 días al centro de validación, le van a reconocer tan solo 2 días. ¿Por qué? Porque no es un diagnóstico definitivo, es un diagnóstico presuntivo. A uno le puede doler el abdomen por 1000 causas. Por una piedra en la vesícula, por una piedra en el riñón, por una gastritis, ¿no?, por un quiste de ovario, ¿no?, por una apendicitis, por una diverticulitis, ¿no?, y por cualquier otra causa, que es diferente a cuando uno pone un diagnóstico definitivo. Igual, lo que frecuentemente vemos en mujeres, amenaza de aborto. Por amenaza de aborto no debo dar más de 2 días cuando es diagnóstico presuntivo, pero si pone placenta previa, la amenaza de aborto sabemos que es por la placenta previa, o amenaza de aborto por infección urinaria, que tienen 2 comportamientos totalmente diferentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso nos ayuda para conocer la duración. En cuanto a duración, por ejemplo, si yo tengo fractura de estos dedos y me dedico a ser perforista, ¿podré reinsertarme laboral rápidamente? No, porque puedo refracturarme o puedo dejar posiciones anómalas al momento de consolidar la lesión. ¿Bien? Entonces todo eso influye. Y hay otros factores que son factores de medio ambiente. Yo puedo tener un esguince y si vivo en la punta del Cerro San Pedro, no voy a bajar. No voy a bajar las 1500 gradas, ¿no?, de manera adecuada. Gracias. Bien, entonces hay que ver a la integridad de lo que significa la incapacidad para poder entenderla. Y digo esto porque nosotros, cuantas veces hemos querido recurrir a ustedes, es por las contingencias. Hay empresas que, por ejemplo, los siniestros laborales no quieren reconocerles como tal. Y en el tema de incapacidad, un siniestro laboral denota que tiene que haber una investigación. Y ustedes saben mejor que yo lo que dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene 2 principios básicos, ¿no? La primera, prevención, o sea, evitar de que ese evento se produzca de manera simultánea, ¿no?, o perdón, que se produzca varias veces. Y la otra es de responsabilidad.
Y cuando hablamos de responsabilidades, conocer si son actos subestándar o condiciones subestándar, que van a motivar que cuando yo ponga la incapacidad laboral, ¿no?, puedan dar origen a una indemnización o no, o pueden dar origen a una cobertura por el seguro complementario de trabajo de riesgo o no. Bien, entonces para nosotros es importante determinar el siniestro y poder catalogarlo como común o como laboral, y muchas veces necesitamos de la investigación de ustedes. Bien. Entonces, algunas diferencias: los siniestros laborales siempre los pagamos hasta 11 meses con 10 días. Ellos nunca pasan a comisión médica. ¿Por qué? Porque el Decreto Supremo 003/98-SA, que aprueba las normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, indican que la Seguridad Social tiene que pagar sí o sí los 11 meses con 10 días. Así la incapacidad sea de naturaleza permanente. ¿Por qué? Porque el actual de la aseguradora en la parte privada y de la ONP en la parte pública, ¿no?, recién se inicia a partir de los 11 meses con 10 días. Al igual que en contingencias comunes, el salud paga tanto en comunes como laborales a partir del 21º día. O sea, el periodo de carencia es igual para los 20 primeros días, pero diferente para el tema de exclusiones, porque si yo veo los riesgos comunes, la enfermedad siempre me va a dar 3 meses de carencia. En cambio, se excluye de esto cuando es un accidente. En el caso de un accidente laboral, puedo tener cobertura hasta desde la primera hora del trabajo. ¿Bien? Entonces, para valorar la incapacidad, significa poder analizar siempre 3 cosas: al trabajador, el puesto de trabajo, la enfermedad o lesión. En el ejemplo que había puesto de fractura de pierna, ¿qué pasa si yo peso 180 kilos? ¿Va a evolucionar igual la fractura en mí que en otra persona que tenga un peso normal? Obviamente que no. Bien, entonces, igual, si a mí me sube la presión y soy de raza blanca, voy a tener menos riesgo de secuelas. Pero si le sube la presión a un paciente de raza negra, tiene mayor posibilidad de tener secuelas. Entonces el comportamiento va a ser diferente. Igual del puesto de trabajo. Si yo hablo de almacén, no es lo mismo el que trabaja en almacén de una boutique, en almacén de una mina o almacén de cualquier otro sitio. Es por eso que el almacén, cuando nosotros lo vemos, debemos identificar también la actividad económica. Y la actividad económica a través del CIUS también nos ayuda a identificar cuáles son las actividades consideradas como de mayor riesgo. Bien, entonces las 3 cosas para poder aplicar de manera adecuada el término de incapacidad. Entonces, en la primera, demostrar la existencia de impedimentos. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, si voy a validar al CEBIT por una fractura, ¿qué debo de llevar? La placa radiográfica. Si yo tengo un esguince, ¿la placa radiográfica me ayuda? Para nada, solamente me dice que no tengo fractura. Para un esguince, si va a durar 15, 20, 30 días, lo que ayuda es una ecografía de partes blandas. Y por lo tanto debe presentarse la ecografía. Entonces, cada vez que se va a validar una incapacidad, debemos hacer como los jueces. Antes de emitir juicio de valor, tenemos que analizar las evidencias. Y las evidencias son todas aquellas que corroboran el impedimento, o corroboran el diagnóstico, o corroboran el pronóstico.
Y cuando hablamos de pronóstico, lo aplicamos generalmente en cuando hay cáncer. No es lo mismo un cáncer en estadio 1 que un cáncer en estadio 4. El estadio 1 podemos decir que se puede hasta curar, pero un estadio 4 es pronóstico reservado o incierto. Bien, y dependiendo del lugar, de la persona, ¿no? Hay cánceres que basta porque se presenten a una determinada edad para decir que es igual a la muerte. Por ejemplo, la leucemia. En un chiquito de 5 años decimos que va a sobrevivir, pero una persona de 50 años decimos anda preparando tu testamento. Bien, entonces evidencias médicas y evidencias laborales. Nosotros utilizamos diferentes criterios y estándares que lo aplicamos más, casi al 100% en lo que es consulta externa. En hospitalización será el tiempo que uno permanece hospitalizado. Bien, y en el caso de emergencia tenemos 3 situaciones. Cuando alguien llega con un dolor y se le solucionan el dolor, será un diagnóstico de tipo presuntivo, por lo tanto máximo 2 días. La otra situación es cuando uno llega y está en un periodo de observación. El periodo de observación dura entre 72 horas a no más de 4 días y se da por ese tiempo, porque todavía no se ha concluido un diagnóstico definitivo. ¿Y cuándo otorgamos más días? Cuando el daño es resuelto. Por ejemplo, yo llevo con una herida, un soportante en mi estructura, puedo dar 5 días, 10 días, o llevo con una fractura, me ponen un yeso y creen que debo estar 30 días, 30 días. Bien, entonces a eso se llama daño resuelto, que lo aplicamos para el tema de emergencia. Bien, entonces acá detallamos lo que hemos dicho y el comportamiento es tal como se menciona en esta lámina. ¿Qué no utilizamos? Y lo decimos para ustedes que son usuarios, y también como usuarios también son asesores. Este tipo de diagnósticos no dan a más de un día. Por ejemplo, cuando hacen ustedes investigaciones de accidentes de trabajo, les ayuda cuando encuentran en la primo consulta el diagnóstico de policontuso. Policontuso significa que ha tenido golpes en diferentes partes del cuerpo, pero ninguno de ellos amerita gravedad. Entonces todos aparecen como que si fueran lesiones leves. Es por eso que uno usa el diagnóstico de policontuso. Yo después puedo decir que la lumbalgia que presento con una discopatía o una radiculopatía, conocida como una hernia o como una desviación, es producto de ese accidente, no podría concluir. Porque no existe evidencia en la primo consulta que me lleve a tal situación. ¿Bien? Y ese es uno de los dilemas que siempre vemos y que cuando pedimos investigación de accidentes, ¿no?, buscamos esa claridad para ver si existe una relación causa-efecto del evento con la lesión. Bien, entonces tampoco podemos hablar cuando hablamos de secuelas. Si yo tengo una secuela de acceso intracraneal, dependiendo de dónde se ubique ese acceso, para decir me quedé sin habla, me quedé parapléjico, me quedé con paresia, me quedé con problema de disartria, me quedé con 1000 problemas. O sea, secuela no dice nada, y secuela no ayuda a resolver nada. Por eso que son diagnósticos imprecisos. Bien, y nosotros lo que solemos decir, un algoritmo que nos ayuda a interpretar rápidamente la incapacidad, es definir primero si es una enfermedad o es una lesión. Si es enfermedad, sabré cuál es el comportamiento de la misma. Lesión, igual si son de tipo incapacitante o no. Tercero, a qué riesgo pertenece.
para saber si está bajo cobertura del régimen contributivo o del seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Tercero, configurar si existe un impedimento, y nosotros cuando configuramos los impedimentos los tenemos de tres tipos: físicos, mentales y sensoriales. Por ejemplo, si yo pierdo la agudeza visual, es un impedimento de tipo sensorial. Si pierdo la agudeza auditiva, será un impedimento de tipo sensorial. Por ejemplo, hay veces nosotros le decimos a la gente, es una FIL, ayúdenos para definir si esta es una hipoacusia inducida por ruido o es una presbicia, o sea, es una hipoacusia producto de la edad, ¿no? Y eso es lo que se pide cuando uno busca relación causa-efecto, para poder catalogar bien al siniestro. ¿Bien? Entonces, dijimos que todos los riesgos comunes pasan a ser vistos por una comisión médica. Y los criterios que se utilizan, ¿no?, es que el médico debe tener bien claro el comportamiento de la enfermedad en ese paciente. Y ese comportamiento conlleva a tener un control y un registro. El salud lo controla a través de lo que es la cuenta individual del día de incapacidad, lo que leen como CIVI ahí. ¿Bien? Y entonces, en base a esto es que las comisiones médicas utilizan estos criterios. Este es el famoso CIVI, donde están todos los días acumulados, ¿bien?, y todos los días acumulados en el último año. ¿Por qué? Porque la directiva 015 indica que el conteo de días se hace en los últimos 365 días y nunca en el total de días acumulados. El total de días acumulados me dice nada más en cuánto tiempo presenta descansos médicos o días de incapacidad un determinado trabajador. ¿Bien? Y nos ayuda para determinar si pasó alguna vez o no por una comisión médica. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosa hacemos primero? Preparar un expediente clínico, se evalúa ese expediente clínico, se califica la naturaleza como temporal o no temporal, ¿no? Se emite y se identifica el informe médico de evaluación de la calificación de la incapacidad, y acá acoto dos cosas. Primero, cuando nosotros manejamos y hacemos gestión de incapacidades, debemos saber en qué nos situamos. ¿Un informe médico puede ser impugnado? No, porque no es un acto administrativo. Los actos administrativos se regulan por la ley 27444 y los actos médicos están regulados por la Ley General de Salud, y se reputa como acto médico una certificación médica y un informe médico. Lo que se puede solicitar revisión, pero no porque el paciente lo quiera, sino que tiene que hacerla a través de otro médico en la que demuestre que la incapacidad o es temporal o es no temporal. Bien, entonces no se impugnan los actos médicos, porque muchas veces vienen quejas a ustedes a decir, estamos impugnando y no nos aceptan el seguro. No se acepta porque no es un acto administrativo, sino es un acto médico regulado por la Ley General de Salud, artículo 25. Bien. ¿Y por qué? Porque cuando yo emito un informe médico que va a calificar la naturaleza de la incapacidad, puedo utilizar cualquiera de estos criterios. El primer criterio está dado por un impedimento configurado como irrecuperable. Ejemplo, si a mí me amputan la pierna, ¿me va a volver a crecer? No. ¿Cuándo debe pasar a comisión médica? Si se trata de un accidente común, inmediatamente. ¿Bien?
Segundo criterio, tratamiento de larga data, que va a superar los 11 meses con 10 días. Ejemplo, enfermedades de tipo irreversible, ¿no?, que necesitan de tratamiento de más de un año. Por ejemplo, Parkinson en etapa final, esclerosis múltiple, y así por el estilo, problemas psiquiátricos o problemas neurológicos que requieren de más de un año de tratamiento. Bien, el tercero es pronóstico incierto o reservado, para lo que le decía, por ejemplo, con la leucemia, y que también puede ocurrir con la tuberculosis multidrogo resistente, porque uno no sabe, primero, cuál va a ser la droga que le va a hacer efecto, y segundo, no sabemos cuál va a ser la secuela de la enfermedad o cuál va a ser la secuela del tratamiento. ¿Bien? Y respuesta al tratamiento a los 150 días. Y se usan dos variables, nada más frecuencia e intensidad de signos y síntomas. Por ejemplo, si yo tengo asma y acudía cada vez que tenía asma a una emergencia, cuando decimos que la tenemos controlada, aparece un signo, me hago un simple pack y se me va el signo. O sea, ya controlé la intensidad y la frecuencia del signo. ¿Bien? Cuando no la tengo controlada, me ocurren los eventos que me llevaban siempre, o me llevarán siempre a una emergencia. ¿Bien? Y 90 días no consecutivos son para diagnósticos relacionados. En castellano, para diagnósticos que se repiten o que son secuela uno de otro. Si yo tengo una fractura, ¿puedo tener una secuela? Sí, una artrosis. ¿Puedo tener una complicación? Sí, por ejemplo, una osteomielitis. ¿Bien? Y validación es cuando nos atendemos en una entidad que no es de salud y necesitamos validar los certificados de discapacidad. Bien, y en Sunafil tenemos a buena cantidad de pacientes que provienen y que están haciendo su trámite, y tal como conversé con algunos de ustedes de manera personal, que cuando evaluamos el expediente no dicen los datos que nos permiten tomar decisiones. Y todos creían que solamente es, no, si el médico particular me dio 15 días, el salud también debe tocar 15 días. Y ya dijimos que descanso médico no es igual que incapacidad. Bien, entonces se presenta en los 30 días posteriores de la emisión del certificado. Segundo, se adjuntan los requisitos de acuerdo a cada contingencia. Por ejemplo, si será un siniestro laboral, que tendrá en un accidente, la notificación del accidente, o sea, el aviso de accidente de trabajo. ¿Bien? Entonces, para nosotros lo básico es la evidencia. Y la evidencia no es la presentación del recibo, nada, sino ya dije, si yo tengo fractura, la evidencia, ¿cómo la veo? A través de una placa radiográfica. Si yo tengo tifoidea, un examen que me diga que yo tengo tifoidea. Eso es la evidencia. No es que yo compré, que fui a la atención, que acá está el recibo del médico, no. La evidencia es lo que me demuestra el impedimento o el diagnóstico. Y en maternidad dejamos de pensar de lo que es incapacidad. Es un descanso laboral, bien, y estamos sujetos a los convenios que hemos firmado con OIT, y por ejemplo cuando se varió a 98 días, ¿no?, era porque estamos cumpliendo el convenio 183, que recibe el Perú después de 20 años de haberlo suscrito, lo validó en el año 2014 y promulgó la norma en el 2015. Es por eso que desde abril del 2015 se reconoce, ¿no?, la maternidad como 98 días. Y cuando se amplía esta, se amplía a 128 días. ¿Bien? ¿Cuándo se puede ampliar? Cuando hay recién nacidos con discapacidad, y esta tiene que ser total y permanente, y cuando hay un embarazo múltiple. En estos casos tienen derecho toda mujer trabajadora a los 128 días.
situaciones otras, cuando nacen después de la fecha probable de parto, se agregan los días que correspondan por esa demora. Y cuando es antes, en un parto prematuro, ¿no?, pedimos que el recién nacido haya sobrevivido mínimo 72 horas. ¿Bien? Hasta ahí hemos querido conversar esta tarde con ustedes, ¿no? Si desean, las preguntas las dejamos para el final, o en todo caso, si las podemos realizar en este momento, nos adaptamos. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Escuché en relación al término incapacidad no temporal. Sí. Debo entender que si es incapacidad no temporal, ¿existe la facultad del empleador de dar de baja al trabajador? A ver, Por esa condición. ustedes conocen mejor que yo lo que son ceses perfectos y ceses imperfectos. ¿Bien? Existe un informe del Ministerio de Trabajo y un informe de Ajuntía del Defensoría del Pueblo, en la que indican que los IMESIs dicen en la parte inferior no válidos para términos pensionistas, laborales, solo válidos para prestaciones económicas. Entonces, no temporal es todo aquello que no se puede resolver en un periodo igual o menor a 11 meses con 10 días. ¿Y por qué pusimos esto? Porque el Tribunal Constitucional sacó que toda incapacidad que sacara de salud y ponga como permanente debería ser causal de cese, y nos traía 1000 problemas a nosotros. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo leo la 728, ¿qué me dice? Que yo debo tener una incapacidad absoluta y permanente. Acá no se habla de grado, solamente de naturaleza. Y en términos generales, ¿qué es una de grado parcial? Cuando yo puedo realizar mi trabajo habitual, pero puedo realizar un trabajo afín. ¿Y qué cosa es absoluta? ¿O qué cosa es total? Cuando yo puedo realizar un trabajo afín. Bien, por ejemplo, ya que había estado utilizando ahora el futbolista, si a mí me amputan la pierna, será una incapacidad parcial. ¿Por qué? ¿Puedo realizar un trabajo afín? Sí. ¿Puedo ser narrador de partido de fútbol? ¿Puedo ser comentarista de radio o de periódico? Sí. ¿Puedo ser entrenador? También. ¿Y qué cosa es incapacidad absoluta? Cuando no puedo realizar mi trabajo habitual, ni otro afín, ni otro trabajo que yo quiera desarrollar. ¿Y qué cosa es gran invalidez? Cuando necesito de una tercera persona para desarrollar las actividades propias de la vida diaria. ¿Bien? Y si usted lee la 728, la 276, CAS, la ley de reconocimiento de trabajo de los profesores, en todos hablan de naturaleza y grado, no solamente de naturaleza. Es por eso que no se puede hablar de suspensión perfecta o imperfecta, ¿no?, si es que yo no pongo las dos cosas. Bien, yo tengo que poner grado y naturaleza, o sea, grado parcial, total o absoluto. Pero solamente por naturaleza no temporal puedo despedir a alguien, no. Y ustedes tienen muchos informes en que piden reposición del trabajador por no haberse seguido el debido proceso. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no, al final le doy pase a mi compañera. Bueno, muy buenas tardes. Ya el doctor Ceballos ha tocado el tema de certificaciones médicas. Vamos a ver el tema del otorgamiento de las prestaciones económicas, que es la segunda etapa que vemos en la gerencia de prestaciones económicas. Bueno, ya hemos visto cuáles son las normas que rigen para las prestaciones económicas. La 26790 y su reglamento
la 27056 y su reglamento, la 28791 que hace modificaciones a la 26790, y el tema para el sector público que es muy importante es el Decreto Supremo 002 que se dio en el año 2006, en la que modifican el pago de la incapacidad y maternidad, que anteriormente era a través de la entidad empleadora vía reembolso. Con este Decreto Supremo se modifican y el pago es directo para todo lo que es unidades ejecutoras del sector público. Las leyes generales también permiten que salud tenga sus propias normas. En este caso, las normas que rigen para el otorgamiento de prestaciones económicas es el Reglamento de Pago de Prestaciones Económicas aprobado por el Acuerdo 5922 del 2012. La Directiva 08, que complementa este reglamento, la Directiva 015, que ya el doctor nos ha conversado ampliamente, la 03 de la Gerencia General. Estas tres últimas directivas ya es en base a la automatización de las prestaciones económicas. Ya nosotros 3 prestaciones hemos automatizado en este momento, solamente nos falta incapacidad temporal. En el caso de la Directiva 09, el pago de subsidio por lactancia, la 01 de prestación por sepelio y la 09 del subsidio por maternidad. Nosotros conocemos que la relación que existe entidad empleadora, empresa trabajador, entidad empleadora. Qué importante es la información que debe darnos la entidad empleadora para que nosotros podamos determinar y pagar correctamente las prestaciones económicas. Todo se inicia con la información que nos puede dar la entidad empleadora. ¿A través de qué? Del registro. ¿Qué es lo que registra la entidad empleadora a los trabajadores titulares y a sus derechohabientes para darle la cobertura que presta en salud? Luego, lo importante también de la declaración en el PDT. La obligación del empleador es declarar inmediatamente a su trabajador el PDT. Y a través de eso nosotros podemos determinar la acreditación, la cuenta individual del asegurado. Y finalmente es el pago que realiza la entidad empleadora, ¿no? Los aportes que realiza a esa luz. Con eso nosotros se puede determinar la condición que tiene la cuenta corriente del empleador. Entonces, ¿a través de qué medio? Del PDT. Entonces, esa información a nosotros nos llega a través de SUNAT. SUNAT nos transmite esa información y mediante ellos nosotros podemos evaluar y calificar al asegurado y al trabajador. Las prestaciones económicas que brinda eSalud, nosotros tenemos 4 prestaciones económicas. La lactancia, la maternidad, incapacidad temporal y la prestación por sepelio, ¿no? Siempre la ley diferencia el sepelio, porque el sepelio se otorga siempre y cuando exista un beneficiario que haya realizado los gastos, ¿no? Entonces nosotros reembolsamos siempre y cuando exista un beneficiario que haya realizado los gastos. En este momento, la prestación por sepelio se está reconociendo hasta 2070. Ese es el tope que reconocemos por los gastos. En el caso de la lactancia, es 820 el monto por cada niño, ¿no? Si hubiera un parte múltiple, se reconoce por cada niño los 820. Les hablaba
sobre el Decreto Supremo 02 y podemos distinguir en este momento la forma de pago. La forma de pago que realiza es salud. La incapacidad temporal y maternidad debe ser vía reembolso, porque está relacionado con la remuneración que se otorga al trabajador. Y la lactancia y sepelio es vía pago directo, porque pagamos al asegurado en forma directa. Sin embargo, en el caso de incapacidad temporal y maternidad tenemos ciertas excepciones, como el caso de los trabajadores del sector público, los trabajadores de construcción civil y los trabajadores también las células de servicio, incapacidad temporal para la construcción civil y las de unidades del sector público. Son los dos que tenemos las excepciones para hacer el pago directo, ¿no? Y esto definitivamente perjudica al trabajador, porque en cuanto a la incapacidad temporal y maternidad, siempre en el caso del sector privado se paga en el momento de que se paga normalmente su remuneración y luego solicita el reembolso de salud. Por esta norma, el Decreto Supremo 02 cambia y nosotros pagamos en forma directa, pero cuando se devengue o cuando ya culmine la incapacidad. En el caso de maternidad pagamos en 2 armadas, ¿no? La acreditación para todas las prestaciones debe tener 3 aportes consecutivos mínimo para darles atención, ¿no? Desde la fecha de la contingencia puede tener 3 consecutivos o 4 alternos en los 6 meses anteriores. Y la otra condición es que tenga vínculo laboral al momento de la contingencia, ¿no? Un ejemplo que nosotros podría darse el caso que una persona, un caso, tiene solo vínculo hasta el 31 de diciembre. Su niño nace el 2 de enero, ya no tendría derecho a la incapacidad, a la lactancia, ¿no? En el caso de la maternidad se le pagaría solo hasta la fecha en que culmina el vínculo laboral. Entonces, condición básica para poder tener derecho, además de tener los 3 consecutivos, es tener vínculo laboral en el mes y durante la contingencia en los casos de incapacidad temporal y maternidad. Para el caso de accidentes, ya sea accidente común o de trabajo, sí basta que tenga la condición o el contrato para poder tener el derecho al subsidio. En este caso, no se exige que tenga la condición de tener los 3 consecutivos para los casos de accidente. Y en el caso de maternidad, ¿qué es lo que se pide? Que tenga vínculo en el mes de la concepción. Esas son las condiciones para tener el derecho. También las prestaciones económicas para poder reclamar tienen un plazo, tienen sus plazos límites. En el caso de la incapacidad temporal, son 6 meses contados a partir de que termina el periodo de la incapacidad. Hasta esa fecha pueden solicitar la incapacidad para reembolso o para el pago de la incapacidad si es pago directo. Para la maternidad y lactancia, para ambos casos, se cuenta 90 días más 6 meses para poder solicitar el subsidio de lactancia o de maternidad. Desde la fecha de nacimiento del niño, 90 días más 6 meses. Caso del sepelio, son 6 meses desde la fecha en que fallece el asegurado. Entonces, ese es el término máximo del plazo para poder otorgar las prestaciones económicas. Vamos a entrar a la parte de incapacidad temporal y indicar que eso se otorga en dinero con el objeto de resarcir las pérdidas económicas de los asegurados regulares en actividad. La prestación económica es solo para asegurados regulares, para los titulares, mas no para los derechohabientes.
Los requisitos para formular o para solicitar la incapacidad temporal, si es reembolso, o sea, si lo solicita la entidad empleadora, es a través del formato 8001. En el caso del sector público, es a través del formato 8002, que es pago directo. ¿Qué solicita o qué nos presentan? En este caso, presentan los certificados médicos para los primeros 20 días, que debe ser original. Pueden ser particulares o si se atienden directamente en eSalud, pueden ser los certificados, los CIPs emitidos por eSalud. A partir del 21º día, sí tiene que ser certificados emitidos por los médicos de salud, o sea, CIPs. Por eso les hablaba el doctor de la validación cuando se atienden, ¿no?, con médicos particulares. Por casos especiales, realmente estos son los dos únicos requisitos que se solicitan. Por casos especiales, cuando es un accidente de trabajo, solicitamos la copia del aviso de accidente. Y además de eso, una declaración jurada, firmada y sellada por el representante legal de la entidad empleadora que certifique la afiliación o no afiliación del asegurado al seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Muchas veces nos viene el CID y nos dice que es un accidente de trabajo, pero nosotros debemos confirmar si están aportando también para el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Por qué pedimos eso? Porque en el caso, si están afiliados al seguro complementario de trabajo de riesgo, se paga sí o sí hasta 340 días, sin pasar por una evaluación de condición médica. En los otros casos de enfermedad o accidente común, a los 150 días tienen que pasar una evaluación médica y según la determinación podemos nosotros seguir pagando, ¿no? ¿Cómo se tramita o cómo ya el doctor nos habló que los primeros 20 días son pagados por el empleador en el periodo de un año? Y a partir del 21º día, recién eSalud reconoce la incapacidad. ¿Hasta cuándo? Hasta 340 días si es consecutivo. Y si no es no consecutivo, hasta 540 días en el plazo de 3 años. En el caso, bueno, de los trabajadores portuarios, por su ley misma, a ellos sí se les reconoce a partir del primer día, ¿no? eSalud reconoce a partir del primer día. Hablábamos de la evaluación médica. Para poder seguir pagando la incapacidad, a los 150 días debe pasar una evaluación médica. En ese caso, determinará si es incapacidad temporal, vamos a continuar pagándole hasta el alta o hasta 340 días. Y si la comisión determina incapacidad no temporal, el subsidio solo se pagará hasta 180 días. Ese es el tope que se reconoce cuando es una incapacidad no temporal. Este es un tema también que es muy importante y que tenemos muchas quejas, ¿no? Decíamos que nosotros para verificar la información verificamos a través de lo que declaran en el PDT las entidades empleadoras. Entonces, ¿qué está pasando? La ley misma indica que pierden el derecho al subsidio por 3 motivos. Por abandono e incumplimiento del tratamiento y la prescripción médica, por pérdida del vínculo laboral y cuando durante el periodo de subsidio realice labor remunerada. Y el tercer tema es el que tenemos bastante problema, porque muchas veces las entidades empleadoras, pese que el asegurado está haciendo uso de su descanso, lo declaran como laborando. Entonces, nosotros tenemos el problema de evaluación
porque inclusive les están pagando la remuneración. El salud no podría reconocer cuando el trabajador no puede tener doble percepción, como remuneración y como subsidio. Entonces, esto es un tema que realmente venimos nosotros en todas las capacitaciones que hemos hecho, inclusive con SUNAT, para que puedan las empresas corregir este problema, porque muchas veces es un error, no es que el trabajador esté laborando. Y posteriormente sí hay problemas cuando hay fiscalización de parte de SUNAT. Entonces verifican que están declarando por periodos que no son correctos, ¿no? Y posteriormente pueden venir multas y pueden venir sanciones. Entonces es un tema que tenemos que seguir insistiendo nosotros por parte de salud para poder, más ahora que estamos en un proceso ya de automatizar las incapacidades, y van a ver más adelante cuál es el problema que tenemos. El subsidio por paternidad. Esto se otorga en dinero con el objeto de resarcir el lucro cesante, ¿no? Se otorga a las afiliadas regulares, ¿no? A las trabajadoras. Es muy importante determinar el mes de la concepción, porque cuando hablamos que tenga vínculo laboral en el mes de la concepción, esta se determina no de la fecha de nacimiento del niño, sino de la fecha probable de parto. Entonces, tiene que tener vínculo laboral en la fecha, en el mes de la concepción, tomando los 9 meses anteriores a la fecha probable de parto. Este tema ya el doctor lo ha conversado. El trámite del subsidio por maternidad se hace en 2 armadas. Por eso les decía que para el sector público en este momento la asegurada, como no le paga el empleador, entonces, ¿cuándo cobra? Recién a los 49 días desde su inicio de la maternidad. Porque Salud paga en primera armada a los 49 días y la segunda armada a los 98 días. Porque nosotros no podemos pagar nada anticipado, sino cuando ya se encuentre devengado. También en el caso de parto múltiple se paga 30 días adicionales, ¿no? En 2 armadas también a los 49 y al finalizar los 128 días. Vamos a ver aspectos comunes en la que podemos nosotros determinar para la incapacidad y maternidad. En estas últimas fechas hemos tenido muchos inconvenientes por la parte de la validación de los certificados de incapacidad para el trabajo. Muchos prescribían y no podía presentar el trabajador. Entonces, como una regla, Salud ha tenido que determinar el tema de la suspensión de la prescripción, ¿no?, del derecho para no afectar a los trabajadores ni al empleador. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que muchas veces el CIT es un requisito para iniciar el trámite. Sin embargo, cuando iban a validar, se demoraba nuestra institución en la validación. Y ahí teníamos conflictos al denegar el derecho al asegurado o al empleador. Entonces, esta carta circular se sacó para poder regularizar este tema, este problema, y lo que se ha hecho es suspender la prescripción. ¿Qué significa esto? Que al momento que el asegurado vaya al canje, en ese momento se suspende la prescripción. Cuando se otorga el CIT, se vuelve a contar los días que faltan para cumplir los 6 meses. Entonces, si un asegurado se acerca a hacer su validación a 1 mes, ahí se suspende la prescripción. Y una vez que se le otorgue, se vuelve a contar los 5 meses. Entonces, de esa manera
hemos podido resolver muchos casos que teníamos problemas con las denegatorias. ¿Cómo se calculan los subsidios? Anteriormente se calculaban con los 4 meses anteriores. Con la 28791 se hace un cambio y el cálculo del subsidio se realiza con los 12 meses, con la remuneración que percibe el trabajador los 12 meses anteriores a la contingencia. Que en este caso, muchas veces nos preguntan cuáles son las remuneraciones que se debe considerar para el cálculo. Como ustedes saben, las remuneraciones, los conceptos son múltiples y que por cada tipo de empleador. Lo que debemos tener claro es, para considerar como remuneración computable para el cálculo, primero debemos considerar la regularidad de la remuneración. Que las remuneraciones sean regulares, o sea, que lo perciba el trabajador todos los meses. El segundo concepto es remuneraciones de libre disponibilidad del trabajador. Y el tercer tema, debemos ver también, en el caso de horas extras, compensación por labores extraordinarias desarrolladas fuera de la jornada. En este caso, para considerar como remuneración computable, debe tener el carácter de regularidad. ¿Qué significa? Que por lo menos el trabajador lo haya percibido 6 meses de los 12 meses que se va a considerar para el cálculo. Si tuviera menos, y que tiene el derecho, el 50% de los meses que estoy considerando para el cálculo. Se toma, en este caso, como hemos quedado, se tiene que considerar los 12 meses anteriores a la contingencia. Veamos un ejemplo, que acá tenemos una incapacidad que se inicia el 20 de mayo al 18 de junio. Los primeros 20 días de esta incapacidad es sus primeros 20 días. Entonces, del 20 de mayo al 8 de junio se va a considerar los 20 días. Y esa luz reconocerá a partir del 9 al 18 de junio. Entonces, ¿qué remuneración debo tomar? Como la incapacidad empieza en mayo, pese a que son los 20 primeros días que lo reconoce el empleador, las remuneraciones vamos a tomarlo a partir de abril hacia atrás, ¿no? Las 12. En este caso, vemos que ha tenido en 6 meses de gratificaciones, vamos a sumarlo como parte del cálculo del subsidio. Se divide entre 360 días y nos va a dar un subsidio diario, y ese subsidio diario se va a multiplicar por los días en que se considera para el cálculo del subsidio, que va a reconocer esa algo. En el caso de la lactancia, acá solamente precisar que para el caso, la excepción es en el caso de los trabajadores CAS. Para los trabajadores CAS, Salud reconoce solo el 30%, ¿no?, de la UIT, el tope de la remuneración del 30% de la UIT. La diferencia lo paga la entidad empleadora. La lactancia. En este caso, indicábamos que la lactancia se otorga siempre a la madre. La madre es la beneficiaria, así que el padre sea el titular, ¿no? Se otorga a la madre en el caso que la madre fallezca o el niño se encuentre en estado de abandono, se paga a la persona quien tiene a cargo el niño, ¿no? Y eso tiene que ser demostrado con documentos fehacientes. Puede ser muchas veces en instituciones que tienen a cargo bajo su tutela. En el caso que la madre sea menor de edad, como beneficiaria está la madre de la menor,
¿no? A ella es la que se otorga este subsidio. El monto ya dijimos que es 820. El sepelio, vamos a ver, se otorga al beneficiario y hasta un tope de 2.070. ¿A quién no se les reconoce? Es cuando fallecen por una enfermedad profesional o por accidente. En este caso, quien reconoce esta prestación de sepelio es la entidad por lo cual están aportando para el seguro complementario del trabajo. Decíamos que para poder otorgar el derecho a la prestación, nosotros primero evaluamos al trabajador, ¿no? Que acredite que tenga por lo menos los 3 aportes, y luego evaluamos a la entidad empleadora, ¿no? La entidad empleadora debe haber cumplido con los pagos correspondientes. Entonces, por eso hablamos de la condición de reembolso de la entidad empleadora. Si es que el empleador no ha cumplido con el pago, en el caso de pago directo, nosotros reconocemos al trabajador, luego solicitamos la reversión o le revertimos ese gasto a la entidad empleadora, si no cumple con estas condiciones. En el caso que sea un reembolso, lo que se hace es denegar a la entidad empleadora y ya no se le reconoce el pago, se le deniega mediante resolución por esta condición de reembolso. ¿Cuáles son las exigencias que nosotros hacemos en este caso? La entidad empleadora debe declarar y pagar el aporte total. Primero evaluamos los 6 meses. Por lo menos 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses anteriores al mes en que se inicia la contingencia. No solamente es declarar y pagar el aporte total, sino también, en este caso, debe hacerlo oportunamente, sea sin obligación, por decirle del mes de enero, de acuerdo al calendario tributario es en febrero. Si el empleador pagó el primer día de marzo, ese mes ya entra en condición de reembolso. Puede estar al día, pero tiene la condición de reembolso. Y el otro tramo que se evalúa son los 12 meses anteriores a estos 6 meses. En este caso debe haber pagado la totalidad, estar al día en su pago en la totalidad de los aportes. Acá vemos un ejemplo, ¿no?, de una contingencia que empieza el 3 de noviembre del 2014. Como decíamos, esto corresponde al mes tributario de septiembre. El plazo o su cronograma con SUNAT es hasta el 11 de octubre. El plazo máximo para pagar era el 31. Sin embargo, lo pagó el 2 de noviembre. Entonces, cuando nosotros evaluamos, esto sería un pago extemporáneo. El segundo mes de agosto, vemos que le corresponde pagar el 11 de septiembre, sin embargo, no pagó la totalidad. Pagó solamente 15.150, 115.200. Entonces, nosotros vamos a considerarlo como pago parcial. Y así vamos evaluando. En el segundo o tercer mes tenemos también un pago parcial y adeuda 5 soles. De acuerdo a esto, tiene sí conforme los 3 meses siguientes. Por lo tanto, sí se valida la condición de reembolso del trabajador, del empleador, y podemos hacer el pago correspondiente, ¿no? Entonces, en los 12 meses, como decíamos, tiene que tener todos los meses al día. Inclusive, si hubiese pagado antes de la fecha de la contingencia, se valida y se da como válido el pago realizado. Esto es la condición la forma como se evalúa el empleador para poder nosotros otorgar el subsidio. Como les indicaba, en el caso del reembolso
nosotros lo que hacemos es, cuando es pago directo, solicitamos la reversión del gasto por los pagos que hemos realizado al trabajador, porque al trabajador no le podemos afectar por el incumplimiento de pago de la entidad empleadora. Por lo tanto, si tiene la acreditación, le pagamos al trabajador, luego, mediante reversión, acción coactiva, se cobra a la entidad empleadora. En el caso que fuese un reembolso, lo que hacemos es denegarle el pedido que ellos nos hacen de la solicitud de subsidio de su trabajador. Les indicaba también que ya Salud está automatizando sus procesos. En este momento nosotros tenemos ya automatizado el pago del subsidio de lactancia, que solamente pedimos el formato, nada más. El formato 1010 y una declaración jurada. Entonces, en este caso, en el caso de la lactancia, estamos haciendo el pago en 72 horas, porque nosotros ya tenemos la información de RENIEC. El asegurado se acerca con su formato 1010 y puede hacer el trámite de su lactancia. Y si está todo correcto, el pago está en 72 horas. En el caso de la maternidad, tiene que llenar el formato 80011 y adjuntarnos una declaración jurada para el cálculo del subsidio, ¿no? Hacen su cálculo del subsidio y nos adjuntan la declaración jurada y el anexo. Y con eso también se paga en 72 horas si está todo correcto. En este subsidio es lo que no logramos tener todavía un porcentaje alto de pago. ¿Por qué? Porque las entidades empleadores no declaran correctamente y la mayoría, cuando lo ingresamos a través del sistema, lo rechaza por labor remunerada. Finalmente, también nosotros ya tenemos automatizado el sepelio, que de igual manera lo estamos pagando en 72 horas, tan solo con la presentación de un formulario, del formulario 1010 y el comprobante de pago emitido a nombre del beneficiario, ¿no? En este caso, también pueden presentar una declaración jurada por otros gastos, porque lo que exigimos es de que debe ser la compra de ataúd, nicho, sepultura o cremación. Si tuvieran otros gastos complementarios para completar los 2070, pueden hacerlo a través de la declaración jurada. Les decía la importancia de este proceso automatizado. Como ustedes pueden ver, en este momento ya estamos pagando el 90% en forma inmediata en 72 horas en el caso de la lactancia. El sepelio estamos en un 89% y podemos ver que la maternidad sí estamos a un 51%. Eso era la razón, es en razón a que todavía las entidades empleadoras no están declarando correctamente a sus trabajadores el periodo del subsidio. Entonces, cuando ingresa al sistema, el sistema mismo ya lo rechaza, indicando que tiene labor remunerada. Esperamos que la incapacidad podamos superar ya este tema, porque eso facilita el trámite tanto para ustedes como para nosotros. Bueno, eso era lo que queríamos un poco compartir hoy día. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, señor. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Hablaba del formato 8001 para el reembolso que tramitan las empresas. Un formato 8001 para el pago directo. ¿Qué esto era de aplicación para las entidades públicas? Sí. Fue el caso que hay empresas que, digamos, mensualmente no entregan la remuneración al trabajador en la etapa que le toca el subsidio. En este caso, ¿podría el trabajador entonces tramitar un pago directo? ¿Cuál es el trámite que se realiza? ¿Deberá hacer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo para que lleve esa copia y adjuntar el formato 8002? ¿Ese es el trámite correcto o hay un
Sí, a ver, con el decreto supremo 029 y luego cuando sale la 26790 también se considera la obligación por el deber de colaboración que el empleador debería pagarle el reembolso a sus trabajadores, el subsidio a sus trabajadores, y luego solicitar el subsidio. En este caso, las entidades privadas son quienes están haciendo a través del reembolso y las públicas a través de pago directo. Si la empresa no le paga a su trabajador, puede realizar el trámite por pago directo. Esto es, cabalmente como usted dice, debe presentar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo que su empleador no le ha pagado, porque el formato 8001 hay una parte en el anexo quinto en la cual está la declaración jurada del trabajador que indica que ha recibido de su empleador la cantidad de subsidio por la cual su empleador está solicitando. Entonces, nosotros sí, con ese procedimiento podemos pagarle al trabajador, le podemos pagar el subsidio en forma directa. ¿Alguna otra consulta? Sí. Buenas tardes. La pregunta es, con respecto a los trabajadores públicos, ¿por qué demoran tanto en pagar este subsidio? Especialmente en el que trabajamos, están demorando a los trabajadores que han presentado el documento ante la persona correspondiente, pero demora en otorgar el subsidio. En muchos casos a veces diciendo presentar de tanto porque hay que pagar meses y meses. A ver, eso es lo que les indicaba. En ese momento la maternidad ya está automatizada. El pago debería ser a la presentación de la solicitud en 72 horas. Pero ¿cuándo se presenta? En el caso de pago directo. Los CID son emitidos cada 30 días. Entonces la presentación del CID va a ser cuando finalice esos 30 días. Muchas veces las entidades empleadoras esperan acumular, no lo presentan cada 30 días. Pero si lo presentaran cada 30 días, en el caso de incapacidad temporal, si es que está mal declarado, nosotros tenemos que esperar todavía que haya alguna aclaración de parte de la empresa. Porque por un lado, en la planilla están declarando un periodo como laboral. Sin embargo, lo que nos solicitan es diferente a lo que nos está en información. Tenemos que pedir que nos aclare la empresa o que rectifique. En este momento, para los trabajadores del sector público, se ha flexibilizado y solo se está pidiendo una declaración jurada. Entonces, la asistenta social, para facilitar el trámite, lo que debería hacer es adjuntar la declaración jurada al momento de presentar, porque ya saben que está mal declarado el trabajador. Y con eso el trámite va a ser inmediato. Pero si no llevaran el documento, definitivamente vamos a tener una demora en tanto pase a una etapa de notificación y que responda a la entidad empleadora. En el caso de maternidad, sí, en ventanilla nomás ya le están dando fecha de pago, siempre y cuando esté correcto. Porque quien valida la información es el sistema. Entonces el sistema es que ya nos reporta o indica de que no está correcto la declaración, ¿no? Entonces es por eso la demora, porque pasa todavía otra etapa al BAC para que puedan evaluar en forma manual. ¿Esa declaración jurada la hace quién? ¿El trabajador o Es un formato ya establecido que se remitió a todas las entidades y está también colgada en la página web. Lo firma el empleador y lo firma el asegurado, porque el empleador tiene que comprometerse a que no hay doble pago y que va a descontarle al trabajador en el próximo mes, ¿no? Entonces es compromiso de ambos, tanto del empleador como del asegurado. ¿Y obligado tiene que el asistente hacer ese trámite o lo puede hacer el mismo trabajador?
Cuando salió este decreto supremo, nosotros solicitamos que sea la asistenta social. ¿Por qué? Porque tendríamos, si no, demasiada demanda en nuestras ventanillas si viniera cada asegurado, ¿no? Pero lo puede hacer el asegurado, no hay prohibición. No hay ninguna prohibición. ¿Alguna otra consulta? Bueno, cualquier cosa estamos nosotros para poder absolverle las consultas que quisieran o quisieran ampliar algo sobre lo que hemos hablado y lo que hemos conversado. Muchas gracias. Sí, palmas por favor para los doctores, doctor Carlos Ceballos y para la doctora Lidia Ramírez de la Gerencia de Prestaciones Económicas de Salud. Muchas gracias por su participación el día de hoy y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. A nombre del Centro de Formación y Capacitación del Sistema de Inspección de Trabajo le damos las gracias por estar aquí. Y lo hemos terminado con esta conferencia el día de hoy. Muchas gracias.